Ya tenemos en línea al doctor Luis Madrid. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor. Gracias por estar en Café con Calma. Bienvenido. No, gracias a ustedes más bien por la invitación. Encantado de estar compartiendo contigo y con la radio escucha, ¿no? La verdad que es muy amable la invitación. Bien, doctor. Mire, yo antes de llamarlo, de establecer el contacto telefónico, estaba colocando para toda la audiencia el micro que recientemente realizaba el periodista Luis Olavarrieta, en donde usted tuvo una participación bien activa y se hablaba, bueno, de algunos elementos importantes y quizás muy desconocidos, aunque es un tema que ha cobrado bastante auge, sobre todo durante la cuarentena, la pedofilia, la pederastia. Me llamaba la atención las diferencias que existen y bueno, exactamente quisiera por favor comenzáramos con la definición de los términos y en qué se diferencian. Fíjate, lo que pasa es que no es que son dos entidades distintas, sino que más bien pueden ser la misma entidad expresándose de manera distinta. Okay. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjate, la pedofilia es un trastorno mental donde la persona, el individuo, generalmente de sexo masculino, tiene una tendencia muy frecuente o casi exclusiva a sentirse atraído o excitarse sexualmente con niños o puberes o adolescentes muy jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los pedófilos pueden mantenerse, tú sabes, con esa pulsión, ese deseo, esas fantasías sexuales como muy intrínsecas sin llegar a la actuación. ¿Qué ocurre cuando un pedófilo u otra persona que tenga algún tipo de rasgo dentro de la pedofilia llega a la actuación? Entonces estamos hablando desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, estamos hablando de una pederastia. ¿Ok? Ahora, el punto de vista legal, eso tiene otro nombre, que es abuso sexual del menor. Son tres términos que hay que definir muy claramente. La pedofilia es la enfermedad como tal. Desde el punto de vista clínico, el pederasta es el que actúa la pedofilia, el que llega a la actuación, porque muchas personas pedófilas no llegan a la actuación, sin embargo siguen representando un peligro latente allí. No hay que subestimar el que no haya llegado a la actuación, porque es como una bomba de tiempo que está allí, ¿no? O llegar a la consulta, igualmente uno tiene que intervenir de manera bastante intensiva a las personas pedófilas, aunque no hayan actuado. Pero una vez que llega a la actuación, del punto de vista clínico, es lo que nosotros llamamos un pederasta o la pederastia, que cuando ya la persona comienza a actuar este impulso sexual, que puede ir desde actos lascivos, de caricias, inclusive de la parte genital, tocamientos o penetraciones. También el consumo o el uso de pornografía infantil está considerado una forma de pedofilia y pederastia, es un delito. La tenencia de pornografía infantil, eso es importante, mucha gente no lo sabe. El tener pornografía infantil es un delito. Okay. La prostitución infantil, el tráfico de menores, las caricias inocentes con niños teniendo fantasía o pulsiones sexuales, también está considerado de alguna manera una forma leve de pederastia, pero no deja de ser. Y está lo que llamamos el pedófilo no actuador, el pedófilo que no ha hecho lo que llamamos un pase al acto, ¿ok? Pero el pedófilo que actúa es lo que llamamos pederasta o pederastia, pues como fenómeno, como proceso. Es decir, que muchos pederastas, la gran mayoría de ellos, son pedófilos que han pasado al acto. Entonces eso sería como un poco la diferencia. No es que son dos entidades distintas, porque la información se ha manejado un poco así, ¿no? Como que una cosa es el pedófilo y otra cosa es el pederasta. No, el pedófilo es la enfermedad en sí, la pedofilia, y cuando se pasa el acto, entonces comienza, además de ser pedófilo, comienza a ser un pederasta. Y por supuesto, desde el punto de vista social, legal y penal, es un delito contemplado como abuso sexual de un menor o abuso sexual infantil, pues. Bueno, quizás ahora por la información que se ha manejado, por el movimiento del MAT, se ha hecho más visible, pero nosotros conversábamos recientemente, doctor, y usted me hacía énfasis en que en el interior del país se han producido algunos casos, por ejemplo, en un municipio del estado Bolívar, donde una persona haciendo uso de la confianza de personas de un grupo de religiosos abusaba de niños, o sea que es más común de lo que nosotros pensamos que esté ocurriendo. Es mucho más común de lo que uno espera, ¿no? Fíjate que la pedofilia es un trastorno mental que desde el punto de vista estadístico se contempla que ocurre en el 2 al 5% de la población general, es decir, el 2 al 5% de la población general
2 de cada 100, 5 de cada 100 personas tienen tendencias pedofílicas. O sea, una estadística bien llamativa. Supera la estadística, por ejemplo, de esquizofrenia, supera la estadística en algunos países de inclusive del trastorno bipolar, que es 2,6%. Entonces puede llegar a superar inclusive estos trastornos. Entonces es más frecuente de lo que suponemos. Segundo, puede ocurrir en un entorno de confianza, inclusive en el entorno familiar del sujeto. Normalmente ocurre, la mayoría de los actos de pederastia y de abuso sexual ocurren en ambientes donde hay confianza, por ejemplo, en personas que representan alguna religión, personas que representan, por ejemplo, que son profesores o instructores de algún deporte, personas que trabajan en un campamento, familiares del niño, de la niña, un tío, un primo, un padrino, un padrastro. O sea, es importante entender que la gran mayoría de los actos de abuso sexual ocurren por personas muy cercanas al niño y que muchas personas no piensan que esa persona pueda ser capaz, porque normalmente tenemos la idea que de un pedófilo o un pederasta, una persona que inmediatamente se le va a notar, que tiene los ojos desorbitados, o tiene los pelos todos, tú sabes, todos parados, una persona desaliñada, como que transmite como ciertos rasgos de psicosis, de locura y tal, y resulta que no. Muchos pedófilos, usted lo ve, son personas perfectamente que aparentan normalidad, se visten normales, pueden ser trabajadores, pueden ser padres de familia, pueden ser muy ejecutivos, pueden inclusive ser personas preciadas socialmente. Entonces tenemos que estar como muy alertas de esto, porque es una situación muy engañosa. La pedofilia y la pederastia como abuso sexual puede ser una situación muy engañosa y que puede tomar de sorpresa muchas veces a los adultos que somos responsables, o los padres de los chamos que están en resguardo de la salud de estos chamos, ¿no? Pero aún así, doctor, hay que estar como muy alerta de las señales que se pueden dar. Eso quería preguntarle justamente, si hay algunas señales que, estando alerta, pudiesen indicarle al adulto, a la persona responsable, que pudiese ocurrir o que esté frente a un pedófilo. Sí, bueno, fíjate, lo primero es que, por ejemplo, cuando una persona adulta tenga, sobre todo el sexo masculino, tenga una fijación muy particular por algún niño, ¿ok? Como mostrando como un exceso de afecto, una cosa exagerada, porque normalmente uno puede querer más a un niño que a otro, ¿no? De repente tengo más cariño hacia un sobrino, hacia una hijada, hacia una persona, de repente con más facilidad que hacia otro. Pero cuando la persona hace una manifestación exagerada del afecto, hay que estar como muy alerta de eso. Cuando una cuestión exagerada, que tú dices, wow, ya va, pero aquí hay como un enamoramiento medio extraño, ¿no? Lo otro es hacer caso a los niños. Los niños detectan, esto es importante, lo he replicado muchísimo en todos los conversatorios que he tenido. Los niños detectan cuando hay algo malo en ese adulto, cuando el adulto tiene un acercamiento malintencionado, sexual, cuando puede tener un acercamiento que no se ajusta a los patrones que el niño tiene. Por eso es importante también la educación previa sexual del chamo. Pero, por ejemplo, los niños a veces, cuando no quieran besar a alguien, no quieren abrazarlo, no quieren su acercamiento físico, tenemos que respetar eso. Los niños detectan con mucha facilidad, con mucha frecuencia, cuando una persona tiene una mala intención. Y si ya ha ocurrido algún acercamiento y el niño rechaza a ese adulto, eso puede ser una primera señal de que ha sido abusado, o por lo menos ha habido algún tipo de acercamiento malintencionado. Entonces hay que pararle a los chamos, porque normalmente pensamos, uno, que puede ser cosas del niño. Eso son cosas del niño que inventan o malinterpretan. Mosca con eso. Dos, a veces pensamos, no, yo no creo que fulanito sea capaz de eso, no creo que su tío sea capaz de eso, no creo que su primo sea capaz de eso. Y mosca. Recordemos, los pedófilos, los pederastas, los que abusan sexualmente de niños, no muestran claras manifestaciones de ser abusadores ni de estar psicóticos fuera de la realidad, ¿no? Lo otro que te quería decir era lo de la educación sexual infantil, que es muy importante. O sea, los niños a muy temprana edad tenemos que enseñarles, porque hay mucho tabú de hablar de los niños de su cuerpo, de sus genitales. Hay que conversar con ellos a muy temprana edad, que esa parte de su cuerpo y su cuerpo en general es un templo que es sagrado, que no debe ser tocado, que no debe ser visto por otras personas, solamente mamá, papá, de repente cuando estamos en casa con los hermanos, solamente
podemos mostrar nuestro cuerpo desnudo, inclusive lo de tocar los genitales, solamente mami es la que te puede hacer eso, solamente con mami es que te puede revisar allí. Si alguien intenta tocarte o te insinúa que te muestre parte de tu cuerpo, ya sea en presencial, o sea a través de las redes, a través de un chat, o a través de un video, que le mande una foto, tú me lo tienes que decir. Y aclararle que por eso no va a haber ningún problema, no te voy a regañar, no te voy a castigar, no le van a hacer daño a mamá ni a papá por eso, porque tú me lo digas, porque normalmente hay una suerte de extorsión hacia el niño, cuando el pederasta o el pedófilo ha hecho avances con el niño, por ejemplo, de que tiene fotos y tiene videos y este tipo de cosas, y entonces amenaza al niño. Mira, si le dice a tu papá o mamá, yo le voy a mostrar las fotos, o lo voy a poner en las redes, o le voy a decir que tú fuiste que hiciste tal cosa. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. La educación previa es muy importante. A los chamos hay que enseñarles que su cuerpo es sagrado, que su cuerpo no debe ser tocado por extraños ni personas que no sean su mamá, su papá y las personas más cercanas, y lo otro es mucho menos exponer los genitales o ser tocados o manoseados, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y lo otro es estar pendiente, por supuesto, en qué andan nuestros chamos, porque ahorita con la cuarentena o con el estrés que genera toda esta situación, esto es un caldo de cultivo para muchos movimientos negativos. De hecho, a nivel mundial podemos ver como muchas cosas sombrías están emergiendo, muchos movimientos políticos, muchos movimientos ideológicos, muchos movimientos que aparentemente habían sido extinguidos, como el neonazismo, una serie de cosas están surgiendo en esta pandemia. Bueno, justo le quería preguntar eso porque me genera duda, doctor, que si justamente en cuarentena, en este periodo de pandemia, es cuando están emergiendo estos movimientos, se hacen más visibles los casos de pedofilia y pederastia, pero es que tenemos más tiempo para verlos ahora que estamos en casa y quizás nos damos cuenta de cosas que antes no lo habíamos hecho por la misma cotidianidad y el ritmo apresurado de la vida. ¿O es que ya estaban igualmente ahí o se están dando más por la cuarentena? Fíjate, es una combinación, fíjate, realmente no sabemos bien cómo está estructurado el movimiento clomal, ¿no? Que es el movimiento que es el de los pedófilos, el movimiento MAP. No sabemos exactamente cómo está estructurado. Lo que sí sabemos es que este momento que está viviendo el mundo, en Venezuela particularmente, con más caos todavía, es un escenario perfecto para que puedan emerger todos estos movimientos que son sombríos. Recordemos que los movimientos de pedófilos de hace muchísimos años han tratado de meterse y ser aceptados socialmente. Desde los años 50, recuerdo que en los años 50 hubo un movimiento en Holanda, que posteriormente pues se mueve hacia parte de Europa, hacia Francia, hacia Alemania, hacia otros países en los años 50, que fue inmediatamente desactivado, ¿ok? Pero hubo un primer intento en ese momento. Desde ese momento se conoce. Ahora, la pedofilia existe desde que existe la humanidad. Tú ves la historia de los griegos, tú ves la historia de las civilizaciones romanas, e inclusive en religiones árabes, y si no vamos más allá, inclusive en registros que hay de registros casi que prehistóricos, puedes ver que la pedofilia es un evento que puede existir allí, que en algunas sociedades era un poco más aceptada, en otras menos aceptada, pero siempre existe. Ahora, la pedofilia como organización, como movimiento que se ha organizado, los registros que se tienen en los años 50, en la década de los 50, este primer movimiento holandés. Luego en el año 77, 1967, surge una asociación que se llama NAMBLA, el Movimiento Norteamericano de Amor entre Hombre y Niño, que inmediatamente también pues fue desactivada porque inmediatamente se vio que el objetivo era netamente pedofílico, ¿no? Y en el 2006, sin ir muy lejos, había un partido político que se presenta en elecciones presidenciales en Holanda nuevamente, ¿no? Se llama el Partido de Amor Fraternal, que ellos en su proyecto de plan de gobierno les prometían ofrecían reducir la edad de consentimiento sexual entre un menor y un adulto y legalizar la tenencia de pornografía infantil. Estaba dentro de su objetivo. Entonces consideramos que fue otro nuevo intento. Ahora, afortunadamente, todo el movimiento MAP, todos los movimientos pedofílicos, inmediatamente sienten el rechazo absoluto y contundente de la sociedad, de las leyes, inclusive de la ciencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta gente en este momento? ¿Qué es lo que tratan de mostrar en lo que están mostrando? Uno,
ser despenalizados, es decir, que la ley permita que puedan tener acercamientos sexuales consensuados con menores de edad los adultos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que están buscando es la despenalización de la pedofilia como delito sexual, que es el abuso sexual de infantes, de niños. Lo otro que quieren hacer es ser despatologizados, es decir, que los psiquiatras, los psicólogos, los sexólogos lo omitan de los libros de clasificación, particularmente los de psiquiatría, los libros de clasificación de enfermedades mentales, que sean excluidos como enfermedad mental. Por supuesto, la parte científica se ha opuesto desde siempre, y en este momento estamos muy alerta con esto, nuestro rechazo a que esto sea aceptado como algo normal, como algo que es viable y que no es una enfermedad, es una enfermedad mental. La persona que tiene ese tipo de inclinación, ese tipo de atracción sexual, evidentemente tiene enfermedades, y particularmente lo vemos además en personas que inclusive hay niños muy pequeños, de 2 años, de 3 años, lo cual habla de una terrible anormalidad. Y lo tercero que buscan los movimientos MAP o los movimientos pedofílicos es ser incluidos con todo este movimiento que ha habido de la comunidad LGTBI+, ¿no? Todo el movimiento gay, lesbianas, de transexuales, de intersexuales y queers. Ellos han tratado de colearse allí cual caballito de Troya, colearse con ellos y ser incluidos como una orientación sexual más. Que tú se anexes con la pregunta de la invitación a tu programa, ¿no? ¿Es una orientación sexual o es una enfermedad? Definitivamente no es una orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con el género, dependiendo de tu género, cuál es el género que te atrae sexualmente. Y coincide que es el mismo género tuyo, estamos hablando de homosexualidad, del género distinto al tuyo, estamos hablando de heterosexualidad. Si estamos hablando de que te atraen sexualmente ambos géneros, estamos hablando de bisexualidad, y así podemos ir viendo la diversidad de la orientación sexual. No tiene que ver con la edad, cuando estamos hablando de la edad, que tú tienes una predilección por niños menores, por púberes o por adolescentes jóvenes, estamos hablando de una pedofilia. Eso no tiene que ver con ninguna orientación sexual, porque no estamos hablando de atracción frente a un género, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy importante esto, porque si algo tienen los pedófilos y la gente que está en movimiento MAP y en los movimientos como Clomal, es que son muy hábiles para establecer contacto, reconocerse entre ellos, han creado una serie de símbolos y logos que ellos mismos manejan para identificarse entre ellos, compartir información, compartir material, crear redes de prostitución y de pornografía infantil, y que la gente tiene que estar muy alerta frente a eso, ¿no? Dentro de poco voy a publicar en mi Instagram y en mi Twitter, voy a publicar los logos, que los estoy como montando para que sean visualmente más atractivos, para que la gente los vea, ¿no? Porque hay logos, por ejemplo, hay un triangulito, que es un triangulito grande un triangulito pequeño azul dentro de un triángulo grande, que son pedófilos que se atraen por niños varones, ¿no? Entonces lo que llaman boy lovers. Luego tenemos lo que llamamos el globo, con G, que es un corazón grande frente a un corazón pequeño de color rosado, que son personas pedófilas atraídas exclusivamente por niñas. Luego tenemos una figura que se llama C-logo, que tiene una forma de mariposa, ¿ok? Es que está formada por 2 corazones grandes arriba y 2 corazoncitos pequeños abajo, que representan un corazón rosado y uno moradito. Representan la atracción por ambos sexos de niños, ¿no? Tenemos otro que se llama el LB-logo, que es como una espiral azul y tiene un espiral gris como una sombra debajo, que representan los pedófilos que les gustan niños muy chiquitos, se llaman Little Boy Lovers, ¿no? Entonces estos logos los utilizan ellos en el Facebook, en el TikTok, en una franela, en una caricatura. Cuando tú ves el logo, inmediatamente tú sabes que esa persona probablemente pertenece a un movimiento pedofílico, o el movimiento MAP, al movimiento Clomal u otro movimiento. Bueno, no nada más está el MAP, están muchos otros movimientos dando vuelta en este momento, ¿no? Entonces estos logos tienen que conocerse, la gente tiene que saber que está, porque si usted le revisa el celular, la tableta, un dispositivo suyo y consigue alguna cosa que puede lucir muy inocente con un logo de esto, inmediatamente usted tiene que denunciar eso a la policía, ¿ok? Tiene que denunciar, porque eso es otra cosa, Andrea. Hay que denunciar, esto es un delito grave, esto es un delito sumamente grave. Si usted tiene conocimiento, tiene la certeza de que el niño o la niña ha sido usado sexualmente
por una persona que se dice, eso hay que denunciarlo inmediatamente. No te imaginas el daño que produce en el desarrollo mental, psicológico, emocional de una persona. De hecho, en la consulta, cuando tú ves pacientes con depresión, con intentos de suicidio recurrente, con cuadros de trastorno de personalidad graves, personas con problemas de disociativos de la identidad, cuando tú ves personas con conducta automutilante, bulimias, con mucha frecuencia tienen un antecedente que durante la infancia fueron abusados sexualmente. Entonces, es un antecedente muy frecuente, lo cual hace que saquemos la conclusión de que es un antecedente que predispone al individuo a que a futuro va a desarrollar una enfermedad mental. Es decir, no es una cosa inocente, no es que al niño no le pasó nada, no, eso se le olvida y ya no pasó nada, no, eso queda registrado en la mente del niño y va a producir una gran disfunción en su desarrollo psicosexual, en su desarrollo psicológico, en las relaciones interpersonales, en las relaciones amorosas, en la expresión de los afectos, porque produce un gran impacto negativo en el niño y produce una gran confusión, porque al final en la figura del adulto, una figura de resguardo para un niño, que es una figura de protección, de modelaje, de una serie de cosas, se transforma en una figura de amenaza, en una figura de violación, en una figura realmente negativa, tanática. Pues entonces, por supuesto que tenemos que atacar esto de manera muy asertiva y bien directa. Hay que denunciar cuando esto ocurre, ¿ok? Bien, bueno, nos queda poco tiempo, doctor. Estamos súper agradecidos por esta entrevista que nos ha brindado. Nosotros vamos a estar muy pendientes para cuando usted coloque la información en sus redes sociales, compartirla a través de las redes de Café con Calma y también de Full 106.9 FM. Doctor, en un minuto muy breve, quisiera preguntarle qué tan frecuente es que quienes son pedófilos busquen ayuda profesional. Fíjate, normalmente el pedófilo que no actúa busca ayuda profesional cuando no soporta ya la ansiedad y la culpa de tener ese tipo de pensamientos y pulsiones, porque muchas veces llegan a tener imágenes, se llegan a excitar sexualmente con las imágenes y eso le genera una gran neurosis y una gran culpa, ¿no? Entonces, este tipo de pedófilos, que es lo que llamamos el pedófilo con alto nivel de neuroticismo, es el que generalmente puede buscar ayuda antes del abuso sexual, ¿de acuerdo? Antes de pasar a la pederastia. Hay otro tipo de pedófilos, por ejemplo, sabemos que hay unos que tienen altos niveles de psicopatía, no es neuroticismo, es decir, que no sienten culpa, no sienten ansiedad, no sienten remordimiento, sienten además que eso es normal, que tienen derecho a hacerlo y que además que el niño también le gusta la cosa. Entonces tienen ese tipo de ideas en la cabeza, que es lo que nosotros llamamos el pedófilo psicopático. Ese, por ejemplo, no va a buscar ayuda nunca. Ese normalmente busca ayuda cuando se mete en un problema, porque es descubierto por la familia, por el entorno o en su trabajo, si es un profesor, si es un sacerdote, si es un pastor, etcétera, o cuando es enviado por un tribunal. Normalmente es enviado por un tribunal o por la fiscalía para ser evaluado y poder determinar si esa persona está en su criterio de realidad conservado, ¿no? Que son los únicos 3 atenuantes que puede tener alguien que abuse sexualmente, es que haya estado psicótico, es decir, fuera de la realidad, o esquizofrénico, por ejemplo, está fuera de la realidad en el momento que ocurre el delito. 2, que tenga un retraso mental moderado o grave. Y 3, que tenga una demencia, una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa. Son las únicas 3 condiciones que pueden atenuar legalmente la cuestión. Fuera de eso, la persona, el proceso legal transcurre como debe ser, ¿no? Y el peso de la ley cae completo sobre el individuo. Así sea con alto nivel de neuroticismo o con alto nivel de psicopatía. Solamente la psicosis puede ser una atenuante. Entonces, generalmente buscan ayuda o cuando están muy culpabilizados y deprimidos por la pulsión, una proporción bastante baja, o normalmente cuando se ven envueltos en alguna situación problemática que fueron descubiertos por algún familiar, por alguna institución, o cuando son enviados por los tribunales, que es la gran mayoría de los casos de pedofilia que yo he visto en mi consulta, ¿no? Ya vienen con una orden para evaluación, y en algunos casos inclusive para colocar tratamiento si es necesario. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos nuevamente, por favor, doctor, sus redes sociales para quienes deseen seguirlos. Sí, por supuesto. Fíjate, por Twitter me pueden seguir. Mi Twitter es @LuisMadridP. Todo pegado. Luis Madrid con una D de Dinamarca al final, luego una P de París, todo pegado.
Y por Instagram me pueden seguir por @MadridPerosa, todo pegado también, Madrid con D, luego Perosa con Z, no Pedrosa, Perosa. De todos modos colocan Luis Madrid Perosa y aparece inmediatamente mi Instagram allí. Muy Estamos bien. totalmente a la orden, cualquier consulta. Tenemos que estar pendientes de nuestros chamos, del TikTok, de los grooming, es muy importante esto, de estas páginas donde ponen a los niños a hacerse arreglos personales, a maquillarse, a vestirse, a modelar delante de una cámara. Mosca con eso. Los pedófilos están utilizando mucho en este momento la plataforma de TikTok para enviar primero videitos muy suaves, muy chéveres, de expresiones de afecto muy inocentes, y progresivamente van escalando la tonalidad, pues, o la tonalidad de los videos que van pidiendo, y hasta que el niño se ve atrapado en una situación de extorsión. Entonces hay que tener como mucho cuidado con esto, ¿no? Con esta página de grooming, de conseguir de fotos donde la gente se pone coqueta o la gente se muestra modelando ropa, traje de baño, ese tipo de cosas. Y lo otro es evitar la hipersexualización de nuestros chamos, ¿vale? Ya es suficiente, yo creo que es suficiente de lo que está pasando en el mundo para no darnos cuenta de esta cosa de poner a los niños en las fiestas a bailar reggaetón, a perrear y hacer esas cosas, o a exhibirse con ropas muy seductoras, que no corresponden con su edad. Todo tiene su edad, ¿ok? Tenemos que estar nosotros pendientes de eso también, porque a veces hacemos cosas porque la moda dice que es normal o es tendencia, y resulta que no, hay que tener cuidado. No todo lo que es tendencia es sano, no todo lo que es moda es sano. Totalmente de acuerdo. Con eso, ¿okay? Bueno, muchas gracias. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente esa es la información que quería transmitir, y muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Gracias a usted, doctor, que esté muy bien. Estábamos conversando con el doctor Luis Madrid Perosa, él es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Sí, queremos